Iván Romeo, otra jovencísima perla que irrumpe en el ciclismo del World Tour, ganando la tercera etapa del Criterium de Dauphiné. Top. Y arrancamos estos 10 minutos de contrarreloj individual con el análisis de las noticias más importantes del mundo del ciclismo de ruta, hoy 10 de junio. Y lo hacemos precisamente con los resultados que nos ha dejado esta tercera etapa del Criterium de Dauphiné. Una carrera que exigía mucha fuerza, potencia y de la que se había hablado de la posibilidad de que algún clasicómano pudiera sacar la cabeza. Lo que no se esperaba, y pese a ello lo tenía muy marcado en su calendario, Iván Romeo ha conseguido el éxito al cruzar primero la línea de meta. Y segundo ha sido el colombiano Harold Tejada, que hace así también una apuesta muy fuerte para ponerse en una posición privilegiada en el desarrollo de esta carrera francesa. Vamos a ver los resultados en segundos. Comencemos pues con primero la clasificación de la etapa y de cómo el corredor vallisoletano del Movistar consiguió hacerse con el triunfo parcial en esta tercera etapa del Criterium de Dauphiné. Él sabía desde hace varias semanas que tenía una fecha señalada en el calendario porque se ajustaba esta etapa número 3 a las características propias. De hecho, una de las cosas que reconoció nada más terminar la etapa es que sabía si le daban más de un minuto de margen para conseguir una distancia en segundos suficiente para hacerse con la etapa, no iba a desaprovechar la oportunidad. Y así lo ha hecho. En cuanto le dieron una luz, él calculó la distancia que había podido alcanzar y en segundos medir esos 10, 15 de bache que se creaba entre los perseguidores y él en un grupo muy selecto que forjó una fuga muy importante y de calidad en esta etapa del día de hoy, y fue ahí cuando supo que podía resistir para llegar a línea de meta. Sorprendente también el trabajo que han realizado equipos como el XDS Astana o el propio Alpecin. Si bien allí estuvieron entre otros Mathieu Van Der Poel, fue Harold Tejada, el corredor colombiano del XDS Astana, el que se hizo con la segunda posición y ahora es tercero en la clasificación general y con un margen bastante importante de cara a la etapa de mañana de la contrarreloj, que enseguida veremos para analizar cuáles son las situaciones de los diferentes favoritos una vez que se ha dado la vuelta a esta clasificación general. Pero retornemos nuevamente a Iván Romeo, 21 años, este jovencísimo corredor que ya se le veían formas. De hecho, tiene uno de los contratos más largos del equipo Movistar hasta el año 2028 y que ha demostrado su fortaleza, entre otras, en carreras tan importantes como la contrarreloj de los mundiales. Así que no es una sorpresa el hecho de que el corredor español haya demostrado hoy la categoría que atesora en sus piernas y sobre todo esa fortaleza que mantuvo mientras fue capaz de obtener esa distancia que lo separaba de ese grupo de corredores que durante mucho tiempo estuvieron en la escapada y que verdaderamente sorprendió de alguna forma a los líderes y los favoritos de la carrera, que al final se han dejado hasta 1:04, eso sí, teniendo en cuenta que mañana previsiblemente va a volver a cambiar todo el panorama. Decía Tadej Pogačar que efectivamente hicieron un trabajo con el equipo para intentar cerrar esa brecha que se había abierto con los fugados, pero que en esta ocasión no había sido posible pese al gran esfuerzo y al gran trabajo de toda la colectividad. Y esto se trasluce también en el Visma Lease-a-Bike, que también intentó cerrar esos huecos, pero que al final la potencia que había adelante era tan importante que poco a poco se fueron afianzando y a partir de ahí se produjo la oportunidad para que Iván Romeo abriera esa luz. Nadie cerró ese hueco y al final consiguió llegar con esa distancia que le permitió hacerse con la etapa. Es la primera vez que el corredor español se viste de amarillo en una carrera World Tour. Es uno de los más jóvenes en conseguirlo y por supuesto pues su alegría era absoluta, y la de su equipo ni qué decirlo, por el doble objetivo que se ha conseguido en el día de hoy. Dormirá como líder de Dauphiné y tenemos a partir de ahí una lucha
fecha muy interesante porque en la tercera posición de la clasificación general, después de haber llegado segundo en la etapa de hoy, Harold Tejada es un hombre que ha mejorado muchísimo en las contrarreloj. No en vano, hace aproximadamente un año en la contrarreloj de Niza, la última de la etapa del Tour de Francia del año anterior, permaneció durante muchos minutos como uno de los hombres que ocupaba la silla caliente hasta que lógicamente llegaron los grandes favoritos. Pese a eso, ocupó una posición muy privilegiada y a partir de ahí las contrarrelojes que ha venido desarrollando Harold Tejada han sido también siempre muy serias y muy bien fundamentadas por ese trabajo que ha realizado en el túnel de viento y su fortalecimiento en esta disciplina, con lo cual mañana con esa ascensión de 1 kilómetro 800 metros al 8,3%, justo en la mitad de los 9 kilómetros de los 17,5 que tiene la etapa, podrían también serles beneficiosos al corredor de Pitalito y con esto por fortalecer su posición, teniendo en cuenta que han conseguido una renta muy importante de cerca de 1 minuto 4 segundos con respecto a los grandes favoritos, entiéndase Tadej Pogačar, Vingegaard, Remco Evenepoel, que sin duda serán los grandes opcionados para mañana obtener la victoria de la etapa y previsiblemente recortar esos tiempos en la clasificación general, pero 17,5 kilómetros con esa ascensión pueden darle una oportunidad al corredor colombiano del equipo chino-kazajo de seguir bastante bien situado a la espera de lo que pueda suceder en las siguientes etapas, que ya son de altísima montaña, metidos ya en los Alpes, que es una de las características fundamentales que tiene este criterium de Dauphiné. Así que es muy importante ver el trabajo que van a realizar organizaciones como el UAE, el Visma, el Saudal, de cara a colocar a sus corredores lo mejor posible tras la disputa de la etapa de mañana en esa contrarreloj individual. En lo que se refiere al día de hoy, la verdad es que ha salido todo a pedir de boca. Los grandes favoritos siguen estando en la misma distancia, en el mismo bloque y pelotón. Así sucede también con los corredores colombianos, la mayoría de ellos están en ese grupo. Jonathan Narváez, el corredor ecuatoriano de los Emiratos, que viene a defender lógicamente los intereses de Tadej Pogačar, ya está un poco más descolgado, pero sigue siendo una baza importante para la escuadra de los Emiratos. Así que podemos decir que de momento está siendo muy buena la participación colombiana, ecuatoriana de los latinoamericanos en este criterium de Dauphiné, y vamos a ver qué sucede en el día de mañana con esa contrarreloj individual que va nuevamente a dejar claras cuáles son las fuerzas, las posiciones que tienen cada uno de estos ciclistas. Previsiblemente Iván Romeo vaya a perder nuevamente la camiseta amarilla, que lucirá como líder de la carrera y razón por la cual será el último de los corredores en salir en el día de mañana. Así que tendremos un plato muy fuerte para pasar un rato muy agradable, muy interesante viendo esta competición, y también tenemos que versarnos sobre lo que está sucediendo en Colombia con esa vuelta a Colombia femenina. Hoy se disputaba la primera etapa, mañana les estaremos haciendo ya un resumen más pormenorizado de lo que significa esta competición latinoamericana para el ciclismo femenino, que cada vez va ganando más auge. No hay más que ver lo importante que resultaron las carreras del Tour de la Gran Bretaña o la Volta a Cataluña femenina que acaban de terminar, y en la que las grandes corredoras han estado presentes. Ahora pronto también se estarán disputando las carreras más importantes de por etapas, como el propio Tour de Francia, que a la sazón en el año 2026 saldrá desde Suiza. Serán 3 etapas, la grande partenza de la vuelta femenina del Tour de Francia. Así que todo esto va poco a poco aderezando el mundo del ciclismo, tanto en categoría masculina como femenina, porque se va de alguna forma también generando mucha más afición, y las nuevas medidas que se van tomando parece que van empezando a enganchar de alguna forma a los aficionados. Eso sí, con algunas críticas, como la misma de Mi Bolerín, que fue sancionada en la última etapa de la Volta a Cataluña con ser relegada al último puesto del grupo donde venía. No le afectó en la clasificación general, pero sí obtuvo una multa. Eso sí, se llevó una bonita foto.
De momento es lo que teníamos para contarles en el día de hoy. De momento los invito a que me acompañen en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.